reconocer la temperatura del motor y enviar señal de voltaje variable hacia la unidad de control. La función de este sensor principalmente es de enviar una señal de voltaje variable en base a la temperatura en que se encuentra el motor. Cuando el motor está frío, envía un voltaje de aproximadamente 2.51 voltios. Con ese valor de tensión, la unidad de control se está informando la temperatura en que se encuentra el líquido refrigerante, que es aproximadamente de unos 20 grados centígrados. Temperatura ambiente, motor frío. En base al cambio de temperatura del motor, este líquido refrigerante va a tomar mayor temperatura. El sensor va a variar su tensión. Hay dos tipos de sensores de temperatura que podemos encontrar en el sistema de inyección: el sensor de temperatura de termistor NTC y el de PTC. En el 99% de los vehículos de inyección vamos a encontrar el de tipo NTC. A mayor temperatura del líquido refrigerante o del motor, la tensión que va a variar este sensor a la computadora va a ser mucho menor. A la vez también va a variar su resistencia. En frío va a tener una resistencia mayor y a mayor temperatura del motor va a tener una resistencia menor. Vamos a pasar a hacer los controles de este sensor utilizando un motor y a la vez una maqueta. Por principio necesitamos utilizar un voltímetro. Vamos a utilizar la escala de resistencia o de ohm. Vamos a ponerle una escala de 20 kilo ohm para poder medir la resistencia del sensor a temperatura ambiente o de 20 grados centígrados, cuánto nos está enviando, y después vamos a medir la tensión. Ahora vamos a medir la resistencia del sensor. Una vez que se encuentra desconectado, vamos a medir conectando las puntas del ómetro en cada uno de los terminales del sensor. Bien, ahí tenemos conectado y tenemos una medición de 4.33 kilo ohm, que es aproximadamente el valor que me da a la temperatura de 20 grados centígrados. De esta forma, hemos controlado el valor de resistencia del sensor de temperatura. Ahora vamos a pasar a controlar la tensión que está enviando este sensor hacia la unidad de control. Vamos a trabajar en escala de corriente continua y en una escala de 20 voltios. Es el valor con que vamos a medir a este sensor. Para controlar la tensión que va a generar este sensor, necesito conocer la tensión que está entregando la unidad de control al sensor. Son dos circuitos. En uno de los circuitos debemos encontrar un negativo, el valor tal igual que el de la batería, y en el otro circuito vamos a encontrar una tensión positiva de 5 voltios. Tenemos desconectada la ficha que viene desde la unidad de control. La llave de contacto debe estar puesta en la posición de ignición para que la unidad de control nos mande la tensión positiva y negativa al sensor. Utilizo las puntas del voltímetro. Conectamos el circuito negativo del lado de masa y el positivo del lado positivo, y observamos en el voltímetro que tenemos 5 voltios. Es la tensión con la que trabajan los sensores y está recibiendo desde la unidad de control. Ahora vamos a pasar a conectar al sensor el circuito desde la computadora y controlarlo directamente cuánto de señal nos está mandando el sensor en función a la temperatura que se encuentra el motor. Para realizar este control, conectamos el circuito negativo de voltímetro a la masa de la batería, y con el circuito positivo voy a conectar al circuito de señal de retorno hacia la unidad de control. Podemos observar en el voltímetro que tenemos una tensión de retorno a la unidad de control de 2.62 voltios. Es la tensión que la unidad de control está recibiendo en función a la temperatura del motor. Para seguir controlando este sensor, vamos a utilizar la maqueta, donde podemos mostrar los diferentes controles más que se le puede ir haciendo a este sensor. Vamos a conectarle el voltímetro y vamos a trabajar sobre el sensor de temperatura directamente sobre la maqueta.
Tenemos conectado acá el voltímetro con la tensión respectiva de 2,20 voltios y vamos a poner a calentar al sensor para ver la variación que vamos a estar leyendo en el voltímetro. Nos va a mostrar la temperatura que se encuentra el motor y en el voltímetro vamos a ver la diferencia, que a mayor temperatura la tensión va a ir bajando. Tenemos un promedio en este momento de 50 grados centígrados y vamos observando que el valor de tensión va cayendo. Podemos observar ahí que la temperatura está subiendo del motor, la tensión de voltaje me está bajando, en este momento tenemos 1,91 voltios, con una temperatura aproximadamente de 80 grados, ya estamos próximos a que prende el electroventilador, porque ya vamos a llegar casi a los 90 grados centígrados de temperatura del motor. Podemos observar que ahí activó el electroventilador con un promedio de 1,56 voltios que el sensor le está enviando a la unidad de control. En ese momento, la unidad de control activa al relay del electroventilador. De esa forma, el electroventilador va a mantener la temperatura del refrigerante. A medida que se va enfriando el motor, podemos observar que la tensión del sensor empieza de nuevo a elevarse o a subir. En este caso ya tenemos 1,60 voltios. Así, de esta forma que estamos controlando la variación de tensión del sensor, también podemos observar que hay una variación de la resistencia. Vamos a medir la resistencia a esta temperatura de 90 grados. Para medir la resistencia, seleccionamos para medir ohm, ponemos en una escala de 20 kilo ohm y vamos a medir el valor de resistencia que tiene el sensor. Desconectamos el sensor, directamente lo liberamos de la computadora, conectamos a ambos extremos, podemos observar que tenemos 250 ohm de resistencia, aproximadamente a 90 grados centígrados. De esta manera hemos controlado el sensor. ¿Qué falla nos podría generar este sensor? El caso que el motor esté frío y la tensión sea baja, el motor no mantendría la marcha mínima, ya que la unidad de control le sirve para poder aumentar la cantidad de combustible que debe de ingresar en ese momento el motor. Por otro lado, si la tensión es muy alta cuando el motor está caliente, el inconveniente que tendríamos sería que el electroventilador no llegaría a activar. El motor pasaría de temperatura normal de funcionamiento a un recalentamiento. Y durante el funcionamiento normal, la computadora permanentemente manejaría la cantidad de combustible a inyectar. Si fallaría, tendríamos por lo general mezcla rica. La computadora pone en una zona de emergencia y siempre trata de entregar mayor cantidad de combustible.